mi esposa porque digo Hechos de los Romanos y ya sé que está antes de los Romanos, porque ella siempre dice así cuando busca Hechos, dice Hechos de los Romanos. Entonces vamos a ir a Hechos 2. Gracias. Vamos a dejar que los niños vayan a sus clases. Oremos por todos los que están quebrantados de salud. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando nosotros leemos Hechos 2, allí encontramos 13 nacionalidades. Esa vez que fue esa bendición cuando empezó la iglesia, en el día de Pentecostés, habían 13 nacionalidades. 13 nations were represented there. Padre Celestial, en este momento queremos leer esta escritura y queremos que por favor tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a toda la verdad, que nos encamine a refrescarnos, a revivirnos, a reavivarnos, a restaurarnos. Señor, nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Todo el mundo sabe que Hechos 2 registra el inicio de la iglesia del Señor. O sea que allí es cuando nace lo que se llama iglesia, en Hechos capítulo 2. Y dice cuando llegó el día de Pentecostés, o sea que era una fiesta judía, una fiesta que ellos celebraban, una de las 7 fiestas que ellos celebraban, y ese día estaban todos, dice en el verso 1, unánimes, y gracias a Dios que ahora ya conocemos muchas palabras de la Biblia. Unánimes quiere decir que eran un alma, un alma. Todos los cristianos estamos o somos uno en el espíritu, porque a todos nos dio Dios su vida. Y ya aprendimos por la Biblia que para tener la unidad del espíritu no tenemos que hacer nada. Dios la produce en nosotros porque en todos nosotros está su vida. Y como ahora ya hasta hemos entendido que es la unción la que nosotros tenemos, ya sabemos lo que significa tener a Dios dentro de nosotros y es como la unción. Y gracias a Dios que aprendimos que como Dios como la unción está dentro de nosotros y es 4 especias con una medida de aceite. O sea que es el Espíritu de Dios compuesto. O sea que está ungüento superior, dice. O sea que nosotros ya aprendimos muchas cosas lindas de cómo Dios está dentro de nosotros y representado por 4 especias y un hin de aceite. Así que conocemos profundamente la palabra. No por nada nos ha tenido Dios tantos años juntos y la carga que yo he tenido es de que todo pan de vida estudie la Biblia. Uno que otro manso y otros que no quieren, hermano. Quieren. Pero la carga que yo siempre he puesto es, hermano, métete a la palabra, por lo menos léela. Y cuando vengas y escuches al hermano Carrillo, vas a saber de qué está hablando el hermano Carrillo. Lee, hermano, lee. No vayas a ser haragán, no vayas a ser flojo. Lee, porque Dios te quiere cada día instruir en la palabra. Entonces, gracias a Dios que ahora al leerla tenemos mucho conocimiento, pero queremos practicarla. Queremos practicarla. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. O sea que todos habían renunciado a pensar diferente. De la única manera que nosotros podemos estar unánimes en la reunión es cuando todos pensamos como piensa Cristo.
nosotros buscamos la unidad del alma, eso es lo que más cuesta, hermano. ¿Por qué cree usted que hay tantos grupos enseñando diferentes cosas? Porque no quieren ser unánimes. A la gente no le gusta ser unánime, porque para ser unánimes hay que negar el alma. Para ser unánimes tenemos nosotros que negar nuestro ego, y eso le cuesta al hombre. El hombre tiene ese problema, tenemos ese problema que nosotros, es más, a veces solo con oír a otra persona hablar, ya no estamos de acuerdo con ella, no le buscamos por lo menos si tiene lógica su hablar. Hay palabras de un hermano que nunca se me olvidan a mí, el hermano Carlos Hurtado. Yo siempre he apreciado a toda la gente. Y para mí cada persona es especial, cada persona Dios la hizo única y por eso yo aprecio a todas las personas. Y yo me acuerdo mucho de muchas cosas que aprendí con el hermano Carlos Hurtado. Y él siempre me decía, hermano Carrillo, cuando un hermano predica, yo siempre estoy ahí sentado y estoy escuchándolo para oír cuando diga algo que me bendiga. Yo solo estoy esperando y con solo que diga tal vez 2, 3 cositas que me bendijeron, yo me voy bien contento porque dije, gracias Señor, tú me hablaste por ese hermano. Y por eso una vez me dijo, hermano, usted ya me conoce a mí. Usted sabe que yo siempre estoy esperando a ver qué va a decir un hermano. No importa quién sea el que predique, pero yo estoy esperando oír de él una cosita, aunque sea, y con una que diga, ya es suficiente para que él haya tomado el tiempo y predicado. Dice, pero este que puso usted hoy no me dijo nada, me dijo. Bueno, así me dijo. Este que usted puso hoy no me dijo nada. Bueno, le digo, pues hay que seguir escuchando, tal vez mañana nos dice algo. Entonces, para mí, esa forma de ser del hermano me gustaba, porque dije, yo lo voy a adoptar yo también, yo voy a escuchar a alguien. Entonces yo siempre les aconsejo que escuchen para ver en qué los va a bendecir Dios, qué les va a decir, porque uno viene aquí a oír qué le quiere decir Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, nos hacemos uno con la persona que está predicando. Unánimes. Porque mire, la unidad del Espíritu está adentro de nosotros. La unanimidad es en nuestras almas, nuestras maneras de pensar. Y juntos es que los cuerpos de nosotros estén aquí. Entonces, en toda la Biblia van a encontrar ustedes ese concepto. Unidad del Espíritu, unánimes y juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es la unanimidad. En armonía, pues, o sea que no ande uno por allá por el polo norte y el otro por el polo sur, o que uno esté por allá uno esté por allá como mi micrófono por acá abajo de la barba y la voz arriba. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, veamos qué puede hacer Dios cuando nosotros estamos unánimes juntos, porque no es en balde que nos están dando el preámbulo o el contexto de algo que nos quieren comunicar. Dios nos muestra entonces, cuando estamos unánimes y estamos juntos, pueden suceder cosas tremendas. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A nosotros, los de Pan de Vida, a algunos les molesta que oramos sentados. Un tiempo atrás vino un hermano que nos visitó y dice,
Hermano, a mí me gustó cómo oraron ustedes, pero ustedes solo sentados oran. No, le digo, venga cuando vienen y ellos casi todos se hincan un ratito y luego ya se sientan, le digo. Si usted quiere ver qué hacemos, pues, porque pues si viene alguien para ver qué hacemos, que nos vea toda la película, pero que no mire solo los anuncios, ¿verdad? Porque casi todos venimos y un rato nos hincamos y ya luego nos sentamos, pero en, en el, en el buen sentido de la palabra, Dios aquí en la Biblia nos muestra que Él bendice al que ora sentado, al que ora parado lo ataca un poquito. Dice que no vayamos a ser como los que se paran en las plazas y que se ponen para ser vistos. Y tampoco debemos orar hincados para ser vistos. Pero hay un versículo que dice, vivo yo que delante de mí se doble toda rodilla. O sea que gracias a Dios que podemos entender que no hay un patrón establecido ni una sola forma de orar. Hay hermanos que les gusta orar acostados. Ya acostados y si les da miedo hasta se echan la cobija encima y ahí oran con miedo, pero oran. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, cada uno sobre la cabeza tenía una lengüita de fuego. Imagínense, eso era algo tremendo lo que estaba pasando, que estuvieran ahí 120 sentados y de repente un estruendo y un viento recio y luego usted voltea a ver a todos y todos con una llamita sobre la cabeza, todos prendidos. Ahora, nosotros tenemos que saber por qué fue que sucedió eso, porque nosotros debemos de, si queremos estudiar la Biblia en una manera correcta, como lo hacían los primeros cristianos, ellos sabían que cuando algo pasaba aquí abajo era porque algo pasaba arriba. Y si usted le pregunta a esos hermanos, porque ellos lo escribieron, ellos tienen libros escritos y toda su historia, ellos estaban bien seguros de lo que estaba pasando. Usted lee algún librito de los que estaban ahí reunidos, que no está en la Biblia, de eso los tiene que encontrar usted como apócrifos. Libros apócrifos son aquellos que sirven como información para entender cosas que no están en la Biblia. Pero la misma Biblia cita 17 libros. Dice, no está esto escrito en tal y tal libro, esto en tal libro, no está esto en la Crónica de los Reyes, no está esto en el profeta fulano. Entonces cuando uno lee, uno descubre cosas tremendas que ellos sabían. Porque usted lee y dicen ellos que cuando Cristo se fue, porque ellos tuvieron que estar 10 días. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo se les apareció y se les desapareció, se aparecía y se desaparecía después de resucitado por 40 días? Amén. Y luego les dijo, váyanse a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén van a ser investidos, les dijo. Van a recibir poder. Entonces ellos se fueron. Pero cuando Él les dijo eso, Él ya se había soplado en ellos. ¿Se recuerdan que en la tarde de la resurrección Él atravesó las paredes y donde estaban ellos se sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo? O sea que cuando ellos se fueron para Jerusalén, ellos ya llevaban dentro de ellos el Espíritu Santo. Si no, no hubieran sido capaces de ser unánimes. Porque hasta que uno tiene el Espíritu, uno puede ser unánime. Algunos de nosotros no somos unánimes porque no experimentamos el Espíritu que tenemos. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros tiene la capacidad de hacernos unánimes. O sea, personas comprensibles, personas
que amamos, personas que esperamos que el otro con su hablar nos bendiga en vez de contradecirlo. Eso aquí lo tenemos. Lo que pasa es que somos bastante descuidados y no le damos el valor que tiene la unción. Y por eso es de que nosotros nos molestamos con los demás y no creemos, aunque esté hablando la verdad. Como le dije hace poco a uno que discutía conmigo, le dije, yo creo que a ti Cristo mismo puede venir a decirte la verdad y tú no la vas a querer. Por la actitud que tienes, le digo, por el espíritu que tienes, porque hay personas que tienen un espíritu que nada les pueden decir y nada creen. Para ellos solo su terquedad, o sea, ellos se llama lo que dice la Biblia, sabios en su propia opinión. Pero yo no quiero ser sabio en mi propia opinión, yo quiero ser unánime, yo quiero estar con ustedes y ser unánime, porque cuando ellos estaban ahí en esa actitud, entonces dice que Cristo se fue, Él se fue. ¿Se recuerdan ustedes que después de que Él resucitó, dio mandamientos, los mandó a orar? Y en el día 50, porque ese es el Pentecostés, en el día 50, la razón, dicen ellos mismos, porque ellos lo escribieron, que tenían fueguito en la cabeza, era porque Cristo se había presentado en el santuario celestial y Dios había recibido su sacrificio. Y Dios se había complacido, entonces se quemaba el holocausto, se quemaba la ofrenda. Entonces ellos se sintieron tan gozosos porque el fuego que estaba sobre ellos era la señal de que el Padre Celestial se había agradado de recibir a Cristo como la ofrenda eterna. Ahora, ¿por qué no sucedió en el día 45? ¿Por qué no sucedió en el día 46, sino que sucedió en el día 50? Por una razón. El Señor Jesús estaba en el santuario celestial presentando su sangre, pero aquí abajo faltaba un discípulo, faltaba, se recuerdan que Judas se ahorcó. Entonces el Señor Jesucristo, cuando estaba en el santuario celestial, como Él llevaba como sumo sacerdote el pectoral con las 12 piedras, había una que estaba opaca, porque faltaba un apóstol, faltaba un discípulo. Entonces cuando ellos aquí abajo eligieron a Matías, la lucita del Señor encendió y el Padre Celestial dijo ahora. Y entonces cayeron las lenguas repartidas de fuego y ellos estaban hasta locos, creo yo, porque nosotros todavía no hemos experimentado cosas físicas como las que ellos experimentaban. Imagínense que nosotros aquí nos agarre un terremoto y que entre un viento y que a todos nos deje con una lengüita de fuego. Yo creo que a todos nos quema, ¿verdad? Pero nosotros todavía no hemos experimentado de esas cosas como experimentó esta iglesia. Pero podemos ver entonces que Dios se complació de ellos, la tenían unánimes juntos y fueron, dice el verso 4, bueno, el 3 dice, y se les aparecieron llenos del Espíritu Santo y todos llenos del Espíritu Santo. Yo estuve 15 años quizá como un predicador tradicional. ¿Y a dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Por ejemplo, a mí me enseñaron como pentecostal, me enseñaron que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a cuando uno recibe a Cristo. O sea, que uno recibe a Cristo y luego el pentecostalismo nos enseñó que nosotros teníamos que estar buscando el bautismo del Espíritu Santo.
y que la evidencia de que que el Espíritu nos había bautizado era hablar en otras lenguas. Ahora fíjense pues, porque yo amo a los hermanos pentecostales, yo los amo, pero ellos enseñan muchos errores y muchos horrores. Y no me tomen a mal, porque a veces algunos, por eso les dije, óiganme, unanimidad, porque si no se van a ofender. Hay hermanos que cuando les dicen algo del pentecostalismo es como que les tocaran el apellido. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjense, la Biblia, para interpretarla correctamente, no solamente hay que usar el contexto, hay que saber español. ¿Aló? Algunos les dicen, ¿por qué no aprendes inglés? Si a puras penas hablo español, dice. El lenguaje tiene reglas gramáticas. Yo no ofendo a los que no fueron a la escuela porque por alguna razón no fueron, pero tienen que respetar a los que fueron, como el que fue tiene que respetar al que no fue, y el que no fue tiene que respetar al que fue, porque fue por el que fue. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si para que nosotros enseñemos que el Espíritu Santo, que la señal de tener el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, aquí tendría que decir gramaticalmente así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí, hermano, haber sido lleno del Espíritu Santo sería el hablar en otras lenguas. No se discutiría, sería loco el que lo discuta, pero ahí no dice eso. Allí dice en español, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, quiere decir que algunos de ellos, y comenzaron a hablar algunos de ellos. Por eso Pablo dice, allá en Corintios, ustedes lo leen, dice, ¿son todos esto? ¿Son todos aquello? ¿Hablan todos lenguas? Él pregunta. Entonces, cuando alguien les quiere enseñar la palabra, ustedes tienen que usar su experiencia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si el hablar en lenguas fuera la señal de estar bautizado uno con el Espíritu Santo, ahí tendría que decir, y comenzaron todos, solo una palabra falta ahí, todos en medio de a y comenzaron. Entonces, los pentecostales están enseñando bien. Pero al decir, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, les quita esa doctrina de decir que el bautismo del Espíritu, el hablar en lenguas es la señal. Esa doctrina, con solo interpretar bien este pasaje, se bota. ¿Para qué vamos a defender mentiras? Porque dice que nadie puede decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Con solo que usted diga, Señor Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted está bautizado con el Espíritu Santo. Si usted puede decir, Señor, dígale a un endemoniado que diga, Señor Jesús, no lo dice, no tiene el Espíritu. Por eso usted quiere saber si un hermano está endemoniado, dígale, di Señor Jesús. Y si él dice Señor Jesús, no está endemoniado, está loco. Algo tiene. Sí, yo me recuerdo una hermana que me decían, hermano, está endemoniada. Le dije, y mi esposa sabe que no estoy mintiendo. ¿Qué está endemoniada? Espérense, vamos a ver si es cierto, les digo.
tráeme esa manguera, mijo. Le dije, la voy a mover. Y se levanta rápido. Dice, no, pastor, no estoy endemoniada. Es que y ya me empezó a decir que estaba haciéndole un caprichito ahí a los hermanos. ¿Sí? No, si ustedes supieran. Una vez una hermana, el esposo quejándose de ella conmigo, pastor, es que mire, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y le digo, ¿me das permiso que le pegue a tu esposa? Delante de Dios no les estoy mintiendo. Yo he hecho unas cosas, hermano, y me inspiré. Le digo, ¿me das permiso que le pegue a tu esposa? Me voy a quitar el cinto y le voy a dar. No, hombre, inmediatamente dice el hermano, pastor, no, dice, es que mire la mera verdad, es que él es así, así, caprichuda era. Solo le estaba haciendo caprichitos, porque pues el esposo no se ponía las pilas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque fueron todos llenos del Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ponga atención a lo que su pastor le está enseñando. Créame, yo no le estoy hablando ninguna mentira. Si la señal de estar bautizado con el Espíritu Santo fuera hablar en otras lenguas, allí tiene que decir, y comenzaron todos. Pero como dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, se implica por la gramática que algunos de ellos empezaron a hablar en lenguas. Ya cuando ustedes leen Corintios, Pablo regula los dones. Él dice que si alguno habla entre nosotros lenguas, que otro interprete. Y que si no interpreta, dice que cae ante la congregación y que hable, porque hablar en lenguas es bueno. Hablar en lenguas, yo no estoy impidiendo hablar en lenguas, porque Pablo mismo dice, y no impidáis el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es bueno porque dice la Biblia que uno habla con Dios. Así que siempre me gusta estar claro con todos porque a veces van a decir, el hermano Carrillo es antipentecostal. No, yo siempre les he dicho que el mejor cristiano es un bautista pentecostal. ¿Sí? El bautista enseña menos errores que el pente. El pente enseña más errores bíblicos. El bautista, por eso es que el bautista dice que el pente está loco. Y el pente dice que el bautista está muerto. Así que ahí se van entre los dos, ahí se la llevan entre los dos, peleando. Pero realmente usted tiene que ser un cristiano bíblico. ¿O no quiere ser un cristiano bíblico? Yo soy un cristiano bíblico. Usted tiene un pastor bíblico. No soy una persona liviana en la palabra. Soy una persona que antes de decir algo, ya lo investigué, lo averigüé. Y no estoy como el chavo, averigüé el misterio, ¿verdad? ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya saben que no hay nada malo de estar sentados orando, porque se aparecieron las lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu les daba que hablasen. Porque hay hermanos que dicen, ven, dice, te voy a enseñar a hablar lenguas. No, de veras. Y agarra y dice, mire, di Rambo, saca, Rambo, saca la bazuca. Eso no es así. Eso no es así. El Espíritu te da lo que tú tienes que hablar. Tú solo abre la boca, ábrela. Y Él va a hablar. Y dice que todo en esta vida tiene sentido y tiene significado. Usted no se asusta, que usted puede estar a la par de unos chinos. Están en una habladera y usted no entiende nada. Y a ellos les pasa lo mismo, ellos nos oyen hablar a nosotros en español y órale, mijo, y que dale, que pasó, que mira, que... Y los chinos, a Chavech que dice. ¿Sí? Pero Dios hizo todos los idiomas. Y por eso es de que cuando alguien habla, dice que otro pide en oración poder interpretar. Nosotros si estamos aquí y alguien habla en lenguas recio, fuerte, con injundia,
tiene que orar para que otro interprete. Porque si no, todos nos quedamos sin edificación. Dice que solo el que habló en lengua se edificó y los demás no. Pero yo no tengo ni un problema si alguno de ustedes resulta hablando en lenguas y otro interpreta. Gloria a Dios, hermano. Digo yo, gracias Señor, porque es lo que Pablo dice que hay pues cuando os reunís. Hay lengua, hay interpretación. Solo que yo tengo miedo de hacerlo en la carne, porque algunos sí. Algunos tan fácil que hermano que mueven la lengua y dice el Señor. ¿Sí? Amén. Dice que en el 5 moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, hombre, gente de Dios, hermano, de todas las naciones debajo del cielo. En ese tiempo solo habían 13 naciones. Porque si dice de todas y solo hay 13, solo esas eran las que habían en ese tiempo. Pero ahí estaban todos. Y mire lo que pasó, porque vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de Hechos 2. Ya que Esteban me metió a esto, ahora miro a ver cómo salgo a Esteban. Pero quiero llegar al punto. Dice, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjese pues, mire lo que estaba pasando. No eran jerigonzas. No era como que alguien se ponga ahí, Sica manda aquí. Porque van a creer que la hermana Sica manda en la iglesia, ¿no? No son jerigonzas y muchos cristianos hablan jerigonzas. No están hablando un idioma. Aquí hablaban idiomas. Y les oían hablar en su propia lengua. O sea que los cretenses, los árabes, dice, los oían hablar y por eso estaban confusos. Porque 13 idiomas se estaban oyendo ahí. O sea que cada quien oía en su propio idioma. Se acercaba al que estaba hablando en su idioma y le empezaba ¿qué oía? Verso 7. Y estaban, decía aquel hermano, estaban atónitos. Estaban atónitos. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Yo quiero que ustedes vean lo que era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaba marcando algo que iba a ser, pero tan maravilloso. Era el inicio de una iglesia que iba a ir a todas las naciones. Verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, gente que se habían ganado, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira, tú estás escuchando, no en chino, ni en francés, ni en italiano, en tu propia lengua estás oyendo lo que el hermano Carrillo te está predicando. Las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Verso 12. Y estaban todos otra vez y perplejos, diciéndose unos a otros, what does it mean? El que hablaba inglés, what does it mean? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? No entendían, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Verso 13. Y otros,
como siempre, como siempre. Burlándose. Ustedes están borrachos. 14. Entonces Pedro, que era el más valiente de todos, se puso en pie y les dijo a los 11, cuando yo me pare, ustedes se paran también. Se pararon con él y levantó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjese a Peter. Porque estos no están, como ustedes dicen, ebrios, como ustedes suponen. Si miren, son las 9 de la mañana y aquí no se toma a las 9 de la mañana, de las 6 en adelante. Verso 16. Mas esto es lo que dijo Joel. Esto que ustedes están viendo, el profeta Joel lo dijo. Verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y predicarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Todo lo que suceda en el cielo van a haber señales en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ya se fue a lo profético, a lo escatológico. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nadie que tiene el Espíritu se puede quedar callado. Todo el que le puede decir Señor Jesús tiene el Espíritu Santo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A ese Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Cristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, o sea que está diciendo David hablaba por el Espíritu y su sepulcro aún está con nosotros, así que está hablando de Cristo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. No estaba hablando de David. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando con los judíos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se da cuenta? Como él recibió todo en el trono. Verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Fíjese, para estudiar bien la Biblia bajo contexto y no enseñar errores.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, está hablándole, si usted se dio cuenta en el contexto, dice a los judíos, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que le dijo a los judíos, pues. Si alguien no usa bien la Biblia, se van a dar cuenta ustedes. No solo se enseña error del bautismo del Espíritu Santo, sino que se enseña error del bautismo en agua. Mire, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de los judíos. De los judíos. Ahí no le está hablando a los gentiles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Todos los judíos. Si un judío se convierte a Cristo, a él sí hay que bautizarlo en el nombre de Jesús. Sorry. Call back tomorrow. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese el conflicto que hay al no interpretar la Biblia bajo contexto. Unos hermanos enseñan que el bautismo tiene que ser así y no les interesa para nada. Mateo 28, mire. Ahora fíjese cómo nos bautizan a nosotros. Por eso no se molesten cuando el hermano Carrillo les toca sus estructuras doctrinales que han tenido y no vayan a ser indolentes de no recibir la corrección. Mire, a los judíos se les tiene que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el judío, él creía en Dios Padre y creía en el Espíritu, pero no creía en Jesucristo. Ahora mire a nosotros, Mateo 28, para que usted lo sepa explicar. Cuando alguien le demande, usted tiene que dar una explicación correcta usando el contexto de la Biblia. Mateo 28, 20 o 19, ¿cuál es? A la una, a las dos. La última vez conté 30, no. Por tanto, fíjese pues, mire a las naciones pues, porque usted es nación, usted no es judío. Bueno, es judío espiritual, dice aquel, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En las naciones, ¿cómo tenemos que bautizar, hermano? Pero hay hermanos que se enojan con nosotros porque lo hacemos como lo mandó Cristo. Y yo no me enojo con ellos si ellos lo hacen como mandó Pedro. Ahora, ¿quién manda más? Pues los dos. Solo que Pedro está hablando de bautizar judíos y Jesús está hablando de bautizar gentiles. Gentiles. ¿Cuántos estamos claros? Pero nos lo tienen que explicar. Entonces, hasta ahorita voy a empezar a predicar porque para llegar al pasaje que me dijo Esteban, tenía que explicarles toda la base. Pero se dan cuenta pues ustedes lo que es no ser unánimes. Empezó la iglesia unánime y los hermanos que empezaron a leer la palabra ya no tienen unanimidad. Porque cada uno interpreta como mejor le parece o conforme a su escuela. Yo no interpreto de ninguna escuela, yo interpreto de acuerdo al contexto bíblico. El contexto bíblico es el que no te deja perderte en opiniones humanas ni en historias. Regresemos otra vez a donde nos quedamos, porque ahorita ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 38, ya entendimos entonces que Pedro estaba hablando con los judíos, y a los judíos sí hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque es la promesa del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está pues. Aquí ya podríamos hablar entonces lo que nos cuesta practicar a nosotros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué es? Sencillamente hacer lo que ellos hicieron. Un judío dice, yo acepto a Cristo, bautícelo en el nombre de Jesús. Un gentil acepta a Cristo, a él hay que enseñarle quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque el gentil no tenía ni nacionalidad, estaba alejado de la ciudadanía de Israel, no tenía conocimiento de Dios, nada. Puros paganos, paganos totalmente éramos nosotros. Entonces a nosotros sí nos tienen que explicar quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Por eso estudiamos la unción. La unción está compuesta de 4 especias y un hin de aceite. El aceite, ya sabemos todos, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, pero como oliva. Una oliva se le saca aceite al machacarla. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, al matarlo, de él sale el Espíritu Santo. No hay nada aparte de Cristo. El Espíritu Santo es Cristo en resurrección. Entonces, a eso hay que agregarle 500, 500 y 500, porque tenemos que agregarle las especias. A ver quién se recuerda de las especias. ¿Cuál era la primera? Canela, cálamo, casia y mirra. Mirra, canela, cálamo y casia. Y cada una de esas especias nos habla de las características de Cristo desde su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección, su entronización y su derramamiento para venir a hacer la unción dentro de nosotros. Así que dentro de nosotros está el Padre y el Hijo por el Espíritu. Y entonces usted no tiene problema de entender, como los testigos de Jehová, los pobrecitos tienen tanto problema de entender a Dios, porque ellos no estudian la Biblia en una forma contextual, sino que ellos la estudian en una forma científica. Por eso ellos saben mucho, mucha ciencia. Ellos están llenos de conocimiento y de ciencia. Y cuando uno les habla de la pureza de la palabra, le dicen a uno, ¿ah? ¿Qué dice? Pues que van a entender, hermano, si a ellos les enseñan puras cosas de ciencia, puras cosas de ciencia. Los testigos de Jehová, muchos de ellos saben bastante del átomo, de las células, cromosomas, que la sangre, que esto, que el otro, que aquello. Y usted les habla de Cristo y se pelean con usted. ¿Sí? Se pelean. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué enseña Pablo? ¿Qué enseña Juan? ¿Qué enseña Pedro? ¿Qué enseña Santiago? Todo lo que ellos enseñan, enseñémoslo y nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles y tenemos comunión unos con otros. Celebramos no solamente la cena, sino que también comemos juntos y oramos juntos. Oramos juntos. Gloria a Dios, hermano. Mire, a mí me encanta orar con los hermanos. Uno que otro se duerme, pero no importa. Si a Jesús se le dormían, ¿quién soy yo para que no se me duerman? Si a Pablo se le dormían, ¿verdad? Mire, los hermanos son, casi en todas partes son así. A Pablo se le dormía Eutico y se caía. Era lo peor. A Jesús los discípulos se le dormían. Entonces, a mí no me da pena cuando de repente vengo a la oración y oigo. Sí, yo estoy orando y oigo. Digo, ya se durmió aquel. Despertate vos, despertate. Perseveraban, comían juntos. Esa es la práctica. Hermano, no se te olvide la práctica. Solo eso era lo que quería decirte, pero para llegar ahí tenía que demostrarte que eres una persona llena del Espíritu Santo, que eres una persona
hermano, que tienes a Dios dentro de ti, que tienes la unción. Por eso podemos estar juntos, comer juntos, orar juntos, hasta pelear. Porque dígame usted qué hermano no pelea. ¿Sí? ¿Usted no pelea? ¿Qué se me hace? Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con esto termino. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros seamos así? El versículo 43. Mire, tenía temor toda la gente y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Cuando nosotros nos decidamos comer juntos, vivir juntos, orar juntos, van a suceder cosas entre nosotros que la gente se va a asustar. Sí, porque va a venir alguien y nos pide oración y el Señor los sana. Yo he visto, aquí han habido testimonios, aquí han venido personas que dicen, después de que ustedes oraron, dice, el Señor me sanó y por eso estoy viniendo. Y como ya está bien, se va. Porque algunos solo vienen por los milagros. Pero gloria a Dios porque de esos, tal vez de 10 que vienen, uno se va a quedar. Porque de los leprosos, solo uno. ¿Sí o no? Solo uno regresó y eran 10. Solo de cada 10 que vienen, hermano, uno va a regresar y se va a quedar y le va a dar gracias al Señor y va a ser tu hermano. Y no te agüites, dijo aquel, no te agüites que te va a dar problemas. Así que cada vez que se acerca alguien a la congregación, tú dile, Señor, gracias, porque yo sé que otro viene para que yo lo cuide, no para que pelees con él. Ya llegó otro, ¿verdad? Porque si no vas a estar esperando que venga, llegó otro para pelear con él. Llegó otro, se quedó otro para pelear con él, no, hermano. Padre Celestial, gracias porque tú nos muestras a través de contexto todo lo que es tu iglesia, cómo se inició tu iglesia. Tu iglesia es una entidad gloriosa. Tu iglesia, Señor, es tu cuerpo. Tu iglesia, Señor, no debe perder de vista el primer amor. Por eso es que a Éfeso le recriminaste y le dijiste, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Señor, que nuestro primer amor esté siempre allí, que esté firme, que permanezca, que estemos vivos, que estemos avivados, que estemos contentos, que amemos a los hermanos, que comamos con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre Celestial, y el pueblo de Dios dice...